Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo en la hora que nos escuchen eh, o nos vean. El día de hoy nos acompaña el doctor Sergio Salgado para hablarnos de la ética política. El doctor Sergio Salgado es un abogado constitucionalista, politólogo, conferencista, catedrático y analista político, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana y en Ciencia Política y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, es maestro en Derecho por la División de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México y en Derecho Fiscal por el Colegio Superior de Ciencias Jurídicas. Además, es doctor en Derecho por el Instituto Nacional Internacional del Derecho y del Estado, donde también cursa un doctorado en Ciencia Política. Actualmente, también se encuentra cursando otro doctorado en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con enfoque en materia agraria. Está certificado en Derechos Humanos por la Secretaría Técnica para la implementación de la reforma constitucional en materia penal. Además, es conferencista en la Suprema Corte de Justicia de la Nación e instructor de la Escuela Judicial del Instituto de la Judicatura Federal, perteneciente al Poder Judicial de la Federación. Además, cuenta con 17 años de experiencia en el ejercicio docente a nivel licenciatura, especialidad, maestría y doctorado en diversas universidades e institutos de la Ciudad de México y del interior del país, e impartido cursos de actualización para servidores públicos de carrera en entidades, organismos y dependencias de la Administración Pública Federal y de la Ciudad de México. Además, tiene una amplia trayectoria como director de tesis y asesor de investigación, las cuales ha participado como sinodal en más de 100 exámenes de licenciatura y posgrado, a través de las modalidades reconocidas y autorizadas por la SEP. Es socio fundador del Colegio Mexicano de Abogados Humanistas, AC. En el servicio público ha colaborado en la Secretaría de la Reforma Agraria, en las áreas del derecho, la ciencia política y la administración pública. Actualmente ejerce la profesión de abogado a través de la consejería a empresas y el litigio estratégico. Muchas gracias por su participación en este espacio. Sé que es una persona sumamente ocupada y sé que hace un gran esfuerzo al estar aquí. Muchas gracias, profesor. Hola, estimada colega abogada Gaby. Es un gusto, al contrario, estoy muy contento de estar aquí contigo dialogando y me siento con una gran deferencia y un honor para estar platicando contigo. Buenas noches, buen día, buena tarde. Muchas gracias, el honor es todo mío, de verdad, escucharlo. Siempre es un placer. Usted es un gran abogado y un gran profesor. ¿Podría explicarnos qué es la ética política? Sí, cómo no. Bueno, son dos relaciones, son dos ámbitos del conocimiento humano que se relacionan, tienen un punto de partida en común, una reflexión, tienen un punto de conexión que sería la filosofía como una disciplina humana y prácticamente tanto la ética como la política tienen sus orígenes de reflexión en los orígenes de la humanidad o al menos de lo que podríamos decir la historia de Occidente, allá con los griegos, principalmente con Aristóteles, también Platón refieren, pero en particular Aristóteles tiene estudios que se refieren a qué es la política, ¿no? Como tal, y también a qué se refiere la ética. De hecho, tiene un libro muy importante que es la Ética a Nicómaco o Ética Nicomaquea. La ética política, pues principalmente ha sido una discusión y una reflexión que ha venido desde la antigüedad, ha pasado por la época moderna, ha llegado a la época contemporánea, sin olvidar lo que significó la gran discusión medieval de lo que tendría que ser. Principalmente, ¿qué podríamos decir que es la ética
política? Bueno, pues la política como una actividad humana, exclusivamente humana, propia del sum politicón, del animal político, del animal social, pues esta actividad humana se ha buscado que tenga límites y estos pues han visto desde distintas ópticas. El que nosotros vemos en concreto desde la ética política, pues tiene que ver con aquellos que tienen con un canon moral y en principio con un canon ético a partir de valores o a partir de contenidos axiológicos, de tal manera que la política es vista a partir de las consecuencias que tiene por parte de sus actores en el devenir social. Visto de esta manera, pues más allá de lo que sería lo bueno o lo malo, lo benéfico o lo maléfico, que podría ser exclusivamente desde la moral, exclusivamente entendida como un punto de partida de lo que hacen las personas, la ética mira a las consecuencias que tienen en el orden social las decisiones de sus actores. Han sido múltiples intelectuales que han referido acerca de esta ética política, pero bueno, pues refirámonos en los últimos tiempos, desde Max Weber, siglo XX, Hannah Arendt y otros tantos pensadores, pero bueno, básicamente la ética política es una metodología intelectual a través del cual se miran los actos, deseos y consecuencias de los políticos. ¿Cuál es la importancia que los políticos actualmente tengan ética? Bueno, esa es una pregunta muy importante y sobre todo necesaria en las democracias contemporáneas, porque pues por ahí desde Maquiavelo hace 500 años nos vendió una idea que, para no meternos en cuestiones técnicas, básicamente lo que nos decía era que la política tenía que ser vista a partir no desde la moral, no desde la ética, no desde la religión, sino desde la acumulación, ejercicio del poder político, ¿no? Y a partir de ahí, pues han dado muchas explicaciones que la ética no debe ser vista como un contenido de la política. Sin embargo, lo que vemos que es necesario que en la conducción de la sociedad también se tomen en cuenta las expectativas, los valores que se tienen por parte de estas sociedades, donde existe permanentemente un conflicto, donde existen distintas posturas sobre un mismo tema y no puede ser la fuerza o el imperio de la violencia quien determine el contenido de las políticas públicas. De tal manera que la ética política mira como límites, como mesura a las actividades de los políticos y en ese sentido, pues los contenidos que se tienen en este sentido, legislativos, constitucionales, judiciales y prácticamente todos aquellos productos sociales deben mirar hacia las aspiraciones sociales y los valores que tienden hacia lo bueno y hacia lo malo, de tal manera que si nosotros pensáramos que nuestros políticos toman decisiones controladas, mesuradas, que se inspiran desde los cánones sociales, pues evidentemente tendríamos una relación mucho más armónica entre estas relaciones tensas de lo público, lo privado, entre lo comercial, entre lo social, lo cultural, de esa manera. Okay. ¿Usted considera que se pone en práctica la ética en la política? Quisiéramos verlo así los ciudadanos, quisiéramos verlo que efectivamente nuestros políticos, ya sea en el ámbito de los partidos políticos, de las organizaciones, desde las asociaciones políticas nacionales, desde las instituciones públicas, desde las secretarías, desde las magistraturas, prácticamente sus decisiones las guiaran a partir de cuestiones éticas y que pudieran reflejarse y que nosotros nos entendiéramos con ellas en este sentido. Sin embargo, observamos que prácticamente en los últimos años el mundo ha girado hacia autoritarismos competitivos, autoritarismos que han llegado al poder principalmente a través del conducto del vehículo del voto. Sin embargo, ya en el ejercicio del poder, pues se desvinculan de estas decisiones y entonces es ahí donde observamos que la ética que miran, el valor que tienen, la posición personalísima que tienen, buscan cómo implementarla hacia toda la colectividad.
De tal manera que ahí diríamos que falta una cuestión de diálogo, una cuestión de reflexión y sobre todo que se han tomado en cuenta las minorías. Y en ese sentido, pues la ética política tiene un déficit. ¿Qué sugeriría para que los políticos pongan en práctica la ética? Bueno, no es una cuestión, observaría, exclusivamente de la política o de las personas que hacen la política, de los que viven en la política. La política ha perdido desde el momento en que los ciudadanos nos hemos desvinculado de la actividad política. La política es una de las actividades humanas que más elevan al espíritu. La discusión colectiva, la reflexión permanente, el estar involucrado en las decisiones que se toman en las élites y que parten de la crítica, de la reflexión, de la rendición de cuentas, la transparencia. Entonces, evidentemente que la política ha perdido desde el momento que los ciudadanos nos hemos blindado, nos hemos apartado, desvinculado de ella. Entonces, ¿qué haría falta? Bueno, en principio, que los ciudadanos de nueva cuenta encontremos en la política el camino idóneo para la resolución de nuestros conflictos, de nuestras diferencias y encontrar de nueva cuenta en la otredad, en el otro, la capacidad de diálogo, de disenso, de consenso y entender que no todos somos iguales y no todos tenemos que imponer las mismas condiciones. De esta manera, que la política se podría enriquecer con ciudadanos mucho más activos, críticos, participativos, que exigen rendición de cuentas, que participan en la contribución de soluciones y en ese sentido, pues también la política no tiene que desvincularse o desnaturalizarse de su sentido mínimo que es el diálogo. Muchas gracias por su explicación, por su participación, igualmente por su tiempo. Y pues sin más nos despedimos a los que nos escuchan o nos ven dependiendo de la plataforma, esperando que esta información haya sido de su agrado y de su utilidad. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Gaby. Hasta luego.